Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas a Guía Tu Cuerpo, el espacio de Telesur dedicado al bienestar y a la salud humana. En el programa de hoy abordaremos un componente crítico para la salud integral, la microbiota intestinal. Analizaremos cómo la presencia de estos microorganismos afectan desde el sistema inmunológico hasta el estado de ánimo y la salud mental. Según datos recientes de Centros de Investigación Global, la ciencia está redescubriendo las enfermedades crónicas modernas tras los desequilibrios de esta comunidad bacteriana. Sin embargo, la mayoría de la población mundial aún desconoce cómo proteger este ecosistema vital. Antes de profundizar, repasemos las noticias más destacadas de la semana en el ámbito de la salud global. Comenzamos. En México, menos del 10% de las personas que donan sangre para el sector salud lo hacen de forma altruista. Los datos oficiales indican que 9 de cada 10 donantes lo hacen como parte de los requisitos para la atención médica de algún familiar. Doné sangre para mi sobrina que estaba recién nacida y necesitaba plaquetas y por eso le doné. En alguna ocasión doné para mi cuñado para su cirugía. Posteriormente ya no pude donar porque empecé a tener problemas crónico-degenerativas. Para fomentar entre la población la entrega de sangre de forma altruista, la Universidad Nacional Autónoma de México y el IMSS Bienestar realizan campañas de concientización sobre la importancia de donar sangre. ¿Para qué nos sirve la sangre? Pues en las cirugías. En los niños, por ejemplo, en los niños con alguna situación de leucemia, ellos están casi aplicándoles 5 paquetes globulares al día. En cirugías cardíacas utilizan mínimo 20 paquetes. Entonces, de verdad es que la donación de sangre debe de ser efectiva, eficiente, sobre todo para ayudar a toda la comunidad. Yair es estudiante de medicina. Explica que en algunos tratamientos como el de niños con cáncer, la necesidad de donadores de sangre siempre supera la disposición. Poder donar o hacer esta pequeña contribución a ellos para que puedan mejorar su condición, ¿no? y poder ayudarles en sus tratamientos, porque la mayoría de las veces son tratamientos largos y son tratamientos que a veces los niños requieren muchísima sangre o plaquetas o plasma, entonces es muy importante. Por esto, jóvenes como Frida decidieron aportar de forma altruista casi medio litro de su sangre. Considero que es importante porque dan ayudas a salvar como 3 vidas aproximadamente y siento que es buena donación. Siempre que hay campañas dono. Esta campaña de donación de sangre denominada Latido Puma también sirve para derribar mitos sobre la donación de sangre, señala Naomi, estudiante universitaria. Decían que cuando donabas, a la persona que donaba le daba anemia, o que inclusive podían subir de peso, o que era peligroso porque te podían contagiar de algo. Entonces, actualmente se sabe que no, ni subes de peso, ni te da anemia, ni te contagias de nada, porque el proceso es muy seguro, siempre te enseñan el material nuevo, etcétera. Y aparte tiene beneficios para ti, el recambio de células, ¿no? Tengo entendido, entonces te ayuda. De 2018 a 2025, México pasó del 5% de donaciones altruistas al 8%. Es una mejora en las cifras, pero muy lejos aún del 100% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Ciertas bacterias intestinales podrían estar relacionadas con un aumento en el riesgo de insomnio, mientras que otras disminuyen la dificultad para conciliar el sueño. Según un reciente estudio publicado en General Psychiatry, los autores de la investigación identificaron 14 tipos de estos organismos vinculadas con una posibilidad ligeramente mayor de insomnio y 8 que mostraron un efecto protector contra la afección. Un grupo particular, denominado Odoribacter, destacó por su fuerte relación con el mal dormir. Asimismo, el propio insomnio también se asoció con cambios drásticos en la abundancia de bacterias intestinales. Los investigadores concluyeron que el estudio ofrece evidencia preliminar que respalda un efecto causal entre el insomnio y la microbiota intestinal.
Cuando hablamos de cuidar el cuerpo, no solo se trata de contar calorías, sino de alimentar a los huéspedes que lo mantienen sano. Actualmente se estima que el 90% de las enfermedades tienen algún tipo de vínculo con el estado del intestino y su microbiota, desde alergias hasta trastornos metabólicos. Por otro lado, las tasas de problemas digestivos y autoinmunes siguen en ascenso a escala mundial. Este desafío médico revela que el problema no es solo lo que se come, sino cómo la microbioma procesa esta información. En Procesos en Salud veremos cuáles son los métodos de diagnóstico que usa la ciencia ante la disbiosis o el desequilibrio intestinal. Cuando se sospecha de bacterias resistentes en la microbiota, lo primero es identificar si existe disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en la flora. Para hacerlo, los especialistas recurren a distintos niveles de diagnóstico. El más común es el análisis de heces, que evalúa el equilibrio de bacterias, hongos y parásitos en comparación con una microbiota sana. Este estudio también permite detectar la falta de bacterias beneficiosas y señales clave de inflamación, problemas digestivos o alteraciones en la permeabilidad intestinal. Otro método es la prueba de aliento, utilizada para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO. Tras ingerir una sustancia como la lactosa o glucosa, se analizan los gases exhalados. Un aumento temprano de hidrógeno o metano puede indicar que bacterias del colon han migrado al intestino delgado y están fermentando azúcares antes de lo normal. Finalmente, cuando se necesita un análisis más profundo, se recurre a estudios más avanzados y costosos, la secuenciación genética. Este método permite identificar bacterias que no pueden cultivarse en laboratorio, como las anaerobias, que mueren al contacto con el oxígeno. Entre estas pruebas destaca la secuenciación del gen 16S, una especie de huella dactilar que revela qué microorganismos están presentes. Pero hay un nivel más completo, la metagenómica Chotham. Esta técnica analiza todo el material genético de la microbiota para entender no solo qué bacterias están ahí, sino también qué hacen, cómo metabolizan nutrientes, si son resistentes a antibióticos o si producen vitaminas. Como cada semana, acompáñanos a descubrir los hitos que nos acercaron a un futuro más saludable y que marcaron un antes y un después en la historia de la medicina y la salud en el mundo. Cada 24 de abril se conmemora el Día Mundial del Paludismo o Malaria, fecha establecida en 2007 por la Organización Mundial de la Salud para promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos hembra infectados del género Anopheles. La Semana de Vacunación en las Américas se celebra anualmente del 23 al 30 de abril, sugerida en 2002 por propuestas de los ministros de salud andinos, tras el último brote de sarampión endémico. Esta fecha se ha consolidado como un pilar para promover la equidad y el acceso universal a la inmunización en todo el continente. La lucha por una buena salud no es solo un tema médico, es un acto de resistencia y cuidado consciente. Lograr que la microbiota sea diversa y equilibrada es la verdadera medida del desarrollo de la salud interna. Al volver de la pausa conoceremos los síntomas de alerta que a menudo pasan desapercibidos y cómo una alimentación consciente puede ser nuestra mejor medicina para el intestino. No se aparten.
Nuevamente aquí en Guía tu Cuerpo. El triunfo sobre la enfermedad no es solo lograr la cura, sino garantizar el equilibrio de cada ser humano. Actualmente, investigaciones científicas revelan que la microbiota alberga más de 100 billones de microorganismos, una cifra que tras revisiones recientes sugieren una proporción más cercana a 1:1 al número total de células humanas en nuestro cuerpo. No obstante, la pérdida de diversidad bacteriana debido al uso indiscriminado de antibióticos y dietas ultraprocesadas está generando una vulnerabilidad sin precedentes. Se estima que cerca del 30% de la diversidad microbiana original se ha perdido en las últimas décadas en las sociedades modernas. Veamos cómo el empoderamiento de los pacientes y la ciencia consciente se han convertido en herramientas poderosas para restaurar este ecosistema vital y alcanzar una verdadera salud digestiva y global. Aquí lo tienen. La importancia de los microorganismos en el cuerpo humano ha sido ampliamente documentada a lo largo de por lo menos un siglo. La tesis de que algunas bacterias no generarían enfermedades en el hombre, sino que tendría algún tipo de efecto beneficioso, se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, con Ilya Mechnikov, Premio Nobel de Medicina y descubridor de la Escherichia coli, el pediatra y bacteriólogo Theodor Escherich, que demostró que esta bacteria es esencial para la digestión, la nutrición y el desarrollo de la inmunidad en lactantes, lo que sentó las bases del estudio de los probióticos. Están relacionados a temas digestivos, inmunológicos, endocrinológicos, neurológicos, todo a nivel gastrointestinal. Existen pues microbiota en todos lados, ¿no? Desde la boca hasta el final del tracto gastrointestinal. Y pues tienen una acción muy específica, ¿no? Son organismos vivos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entre 1972 y 1977 hubo un creciente interés en cuantificar la participación de las bacterias respecto a las células del cuerpo humano, y estudios separados del microbiólogo llamado Thomas DeLuque y el ecologista microbiano Darwin Savage sirvieron para establecer una relación de 10:1, sugiriendo que en realidad estamos constituidos en un 90% de bacterias. Esto recientemente fue reevaluado específicamente en 2016 con la publicación en la revista PLOS Biology de los investigadores Ron Sender, Chai Fuchs y Ron Milo, que determinaron una relación más cercana del 50 y 50% entre bacterias y células humanas. Actualmente, con el proyecto Microbioma Humano en 2007, impulsado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se estableció un nuevo paradigma, según el cual no se estaba infectado, sino holobiontes, es decir, un organismo compuesto por el anfitrión humano más todas sus especies simbiontes. Del equilibrio entre todas estas especies surge la homeostasis y con ella el bienestar y la salud. Dentro de toda esta microbiota, la intestinal es la más representativa al ser la más numerosa y compleja. Entre las funciones vitales de la microbiota intestinal se encuentra su participación activa en la nutrición y el metabolismo, ya que ayudan a digerir fibras que el cuerpo humano no puede procesar por sí solo, produciendo ácidos grasos en cadena corta como el butirato, que son la principal fuente de energía para las células del colon. Además, también sintetizan vitaminas esenciales como la K, B12 y biotina. También estos microorganismos cumplen un rol inmunitario fundamental y se estima que cerca del 70 a 80% del sistema inmune reside en el intestino. En este órgano, las defensas naturales del cuerpo aprenden a distinguir entre patógenos peligrosos y sustancias inofensivas. Adicionalmente, la microbiota intestinal genera una barrera protectora por competencia. Al habitar el mismo espacio y consumir recursos, impiden que bacterias dañinas como la salmonela colonicen el intestino. Uno de los papeles pocos conocidos de la microbiota intestinal son sus efectos sobre el sistema nervioso, el estado de ánimo y el comportamiento, y es que a través del nervio vago existe una comunicación bidireccional constante entre el cerebro y el intestino.
Esta conexión también establece una comunicación mediante señales químicas. Uno de los mecanismos estudiados en este sentido es que la microbiota produce neurotransmisores como la serotonina, de la cual se estima que el 90% se produce en el intestino, y la dopamina, que influye directamente en el estado de ánimo, niveles de estrés e irritabilidad y en el comportamiento en general. Influye de manera inmunológica en el intestino y en el cuerpo, de manera neurológica. Hay algunas enfermedades neurológicas, incluso psicológicas o psiquiátricas, que pueden también estar relacionadas a alteraciones en la microbiota. En una revisión de 2024, se identificaron datos claves sobre la diversidad de la microbiota intestinal. El estudio de Eugene Rosenberg, titulado Diversidad de bacterias en el intestino humano y su contribución a la unidad funcional de los holobiontes, y publicado en Nature, muestra que el intestino humano alberga más de 400 especies bacterianas. Además, se demostró que cada persona presenta una composición distinta de especies dominantes, lo que confirma que el microbioma varía de individuo a individuo. Por otro lado, el uso de métodos moleculares ha permitido identificar más de 3.000 especies bacterianas pertenecientes a al menos 130 géneros. Esto indica que la diversidad de las bacterias intestinales humanas es alta y se manifiesta tanto a nivel de especie como de cepa. Esta cuantificación de diversidad constituye una evidencia de diagnóstico actual, que contribuye a mejorar la comprensión de factores como la alimentación en el bienestar humano. Así, una microbiota sana, definida generalmente por su diversidad, establece una relación en que cuantas más especies diferentes tengamos, más resilientes es el sistema como un todo. En el caso de las disbiosis o desequilibrio de la microbiota, sea por pérdida de diversidad o exceso de bacterias dañinas, esto se ha vinculado con enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2, alergias, colon irritable e incluso trastornos mentales. En conclusión, la comunidad microbiana es dinámica y se ve afectada según la alimentación, como el factor más influyente, ya que una dieta alta en fibras, basada en frutas, verduras y legumbres, alimenta a las bacterias buenas o deseables. Pero algunos factores pueden generar desequilibrios, como el uso extenso de antibióticos, aunque pueden eliminar patógenos, pero también arrasan con las bacterias beneficiosas, alterando el equilibrio de la microbiota intestinal por meses. Asimismo, el estilo de vida afecta esta armonía. Factores como el estrés crónico, la falta de sueño y el sedentarismo impactan negativamente su composición y diversidad. La salud intestinal no es solo una necesidad fisiológica, es un acto de soberanía sobre nuestro propio cuerpo. En un mundo donde los trastornos digestivos están afectando a gran parte de la población, vivir mejor implica exigir políticas de salud públicas que promuevan una alimentación real y menos procesada. Ya regresamos con más de Guía Tu Cuerpo. Gracias por acompañarnos. Según los últimos reportes de Naciones Unidas, mientras el mundo enfrenta retos alimentarios, la ciencia está logrando avances prometedores en la comprensión del microbioma humano, desde el uso de probióticos para fortalecer el sistema inmune hasta terapias innovadoras para restaurar la flora intestinal. La búsqueda del equilibrio se ha convertido en una de las áreas más urgentes y prometedoras de este siglo. A continuación, más información en nuestra nota positiva. Actualmente los tratamientos orientados a recuperar y mejorar la microbiota han pasado de simplemente añadir bacterias a convertirse en una ingeniería de presión del ecosistema intestinal.
Entre los más novedosos destaca el trasplante de microbiota fecal, un procedimiento que transfiere heces de un donante sano al tracto digestivo de un paciente por restaurar su equilibrio bacteriano intestinal. Para esta terapia se han reportado altos índices de efectividad del 80 y 95% de éxito en el tratamiento de la infección recurrente por Clostridioides difficile. Y se investiga su aplicación para otras afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal. Los consorcios bacterianos y bioterápicos vivos de diseño también son otros tratamientos novedosos, que en lugar de emplear una sola cepa, se prueban cócteles de 8 a 12 bacterias específicas seleccionadas en laboratorio para expulsar patógenos como la mencionada Clostridioides difficile o tratar la colitis ulcerosa. Por otra parte, probióticos de precisión son utilizados con cepas específicas como la Akkermansia mucinifila para mejorar el metabolismo y reducir la obesidad, mientras que la Faecalibacterium prausnitzii, antes imposible de comercializar por su dificultad de cultivo, hoy se caracteriza por ser un potente antiinflamatorio. Diversas investigaciones validan el poder de los alimentos fermentados tradicionales y plantas medicinales para combatir la inflamación y cuidar la microbiota. Es una labor de rescate de saberes ancestrales que, transformados en soluciones accesibles y prebióticos naturales, permiten una atención médica primaria más efectiva, priorizando siempre lo que el entorno ofrece para vivir bien. Hoy, la ciencia confirma lo que las abuelas ya sabían desde hace generaciones. La salud comienza en el intestino. Diversas investigaciones validan el poder de los alimentos fermentados tradicionales y las plantas medicinales como herramientas de precisión para combatir afecciones como la inflamación crónica y restaurar la microbiota. Un ejemplo de estos nuevos elementos terapéuticos complementarios son el chucrut, un alimento tradicional del centro de Europa que se elabora mediante la fermentación láctica de las hojas frescas del repollo, finamente cortadas en filamentos y haciendo uso de la sal marina para su conservación, cuyo consumo mejora la digestión y aporta fibras. Y el kéfir, una bebida probiótica elaborada mediante la fermentación de agua azucarada y los granos de kéfir, que en realidad son pequeñas porciones de una matriz de bacterias y levaduras, que tomada con regularidad contribuye a disminuir la inflamación crónica del colon, sino que se honra una sabiduría milenaria transmitida por los ancestros, que hoy, más que nunca, es la clave para vivir bien. Ahora te invitamos a no perderte Sanamente de la mano de nuestra querida Isa García, un espacio que junto a Guía tu Cuerpo te brinda todas las herramientas para vivir y sentirte bien. Aquí te dejamos un adelanto. El niño tiene que poder tener la capacidad de comer todo tipo de alimentos sin cansarse, con su boca cerrada, poder respirar adecuadamente por su nariz y tener esta función bien establecida. Siempre le digo yo a los papás, ¿no? El aire va por la nariz y el alimento va por la boca. No tendría por qué combinarse o ser a la inversa. Con este programa tan necesario concluimos esta emisión de Guía tu Cuerpo, recordando que el cuidado de la microbiota es el pilar fundamental de la soberanía y el futuro de la salud integral. Cuidar lo que comemos es, en definitiva, cuidar la vida, siempre se los decimos. Recuerde seguirnos en Instagram como @guiatucuerpo_telesur, en X @guiatucuerpotls y @jflorestlsur, mi cuenta. También puede enviarnos sugerencias o dudas al correo guiatucuerpo@telesurtv.net y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Guía tu Cuerpo Telesur para repasar nuestras emisiones y consejos anteriores. Fue un verdadero placer acompañarles en esta jornada por la salud integral. Soy Arani Flores, nos vemos la próxima semana.